El primer libro de Reyes, capítulo 17, presenta al profeta Elías y presenta la historia también de la viuda de Sarepta. Este capítulo señala que el Señor estaba reteniendo la lluvia a Israel. La sequía fue en juicio por la idolatría desenfrenada de la nación dirigida por la pareja de Acab y Jezabel. En el versículo 8, el Señor le ordena a Elías que fuera a Sarepta. Elías obedeció y encontró a esa mujer recogiendo leña. Elías y esta viuda tienen una conversación. Elías le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La viuda de Sarepta estaba necesitada, pero Elías había sido enviado a ella. Esta mujer responde a Elías y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo una tinaja, tengo un poco de aceite en una vasija, y ahora estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda estaba esperando y esperaba que la comida que estaba a punto de preparar fuera la última para su familia. No tenía otra perspectiva que morir de hambre. La respuesta que dio Elías a la viuda de Sarepta fue una prueba de su fe. Él le dijo que ella iba a preparar algo de comida para él. De todos modos, usando los últimos ingredientes para él, Elías le añade una promesa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto lo puedes leer en este mismo capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. La fe de la viuda fue evidente en su obediencia, y Dios fue fiel a su promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. El suministro de alimentos de la viuda se extendió sobrenaturalmente como se prometió. Es decir, que Dios estaba pendiente de la viuda de Sarepta. Dios tenía propósito con la viuda. No sabemos cuánto tiempo había estado viuda, pero se nos dice que esta mujer tenía un hijo. Probablemente había estado bien abastecida, pero ahora estaba sufriendo a causa de la sequía. La viuda de Sarepta había llegado al final de sus recursos. Los versículos 10 y 12 nos dicen que estaba a punto de tomar su última comida con su hijo. ¿Has llegado al final de tus recursos? ¿Se ha ido todo tu dinero, tu salud, tus amigos, tu paciencia? Esta historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo de consuelo y tiene que ser un punto de inflexión para nuestras vidas. En medio de la necesidad en la que estés pasando ahora mismo, en medio de la aflicción de tu vida, Dios está pendiente de ti. El Señor permitió que esta viuda estuviera en angustia. El versículo 12 así lo muestra. Él sabía todo acerca de la aflicción de la viuda de Sarepta, como menciona también el versículo 9, pero estaba obrando su propósito tanto para ella como para Elías. Estaba haciendo que Romanos capítulo 8, verso 28 fuera cierto para ella, y también ese Salmo 138, verso 8. Si estás ahora experimentando problemas, no significa que el Señor se haya olvidado de ti. Esta mujer había perdido la esperanza, y el versículo 12 nos dice que ella pensó que estaba preparando su última comida antes de que ella y su hijo murieran. ¿Por qué perdió esta mujer la esperanza? Es muy fácil de responder.
a esta pregunta, porque sus ojos estaban sobre la tinaja de harina y la vasija de aceite en vez de que estuvieran en el Señor. Si fijamos nuestra fe en cualquier cosa aquí abajo, aquí en la tierra, ciertamente perderemos la esperanza, perderemos nuestra fe. Nuestra fe flaqueará. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, Él nunca nos fallará. Elías tuvo fe, pero también la viuda de Sarepta. Elías tuvo fe para creer a la palabra de Dios. Elías vivió de la palabra del Señor, como debemos hacerlo también nosotros. Cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios y nuestras vidas son vividas en el centro de su voluntad, no tenemos nada que temer. La fe de Elías era fuerte, al igual que la de Abraham. Elías tuvo fe para hacer una petición inusual. Hazme a mí primero. Curioso, ¿verdad? Qué extraño que Elías le dijera a esta viuda afligida por la pobreza, hazme a mí primero de lo que tienes, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué significa esto? Yo puedo entender que Elías le estaba diciendo que pusiera a Dios primero. El principio de poner a Dios primero en nuestras vidas se destaca claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 31 en adelante. El versículo 33 de este mismo capítulo, Mateo capítulo 6, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando estamos preparados para darle a Dios el primer lugar, podemos estar seguros de que nuestra provisión está garantizada. Elías tuvo fe para declarar la fidelidad de Dios. Y el versículo 14 dice esto: las apariencias estaban en su contra, pero Elías tenía la palabra del Señor sobre la cual descansar, y la fe es simplemente tomar la palabra de Dios. Por eso Elías pudo decirle a esta viuda que Dios la iba a proveer. Elías le aseguró a esta mujer la promesa de la provisión de Dios. Hoy el Señor te está diciendo, no tengas temor. La viuda de Sarepta tuvo fe en las palabras del profeta Elías, y por esta fe ella creyó a la promesa de Dios, que si le daba primero al profeta también sería bendecida. Y Elías le declaró la promesa de Dios a la viuda de Sarepta, y ella se aferró a ella y actuó por fe. Esto a nosotros también nos enseña que debemos aferrarnos a las promesas de Dios, pero para hacerlo debemos tener la fe que tuvo la viuda de Sarepta, es decir, creer y actuar por fe. Si continuamos con la historia, en los versículos 15 y 16, podrás ver que a medida que la viuda de Sarepta obedecía al Señor, se le daba la provisión. ¿Tienes una necesidad en esta hora? Y a lo mejor te estás preguntando, ¿de dónde vendrá mi provisión? ¿Qué puedo hacer en esta situación? A lo mejor te estás preguntando, ¿cómo me va a proveer Dios en esta situación? O te preguntas, ¿cómo podrás llegar a fin de mes cuando ya no puedes trabajar? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Recuerda que las provisiones de Dios nunca fallan donde hay fe. Dios cumplió su promesa a la viuda de Sarepta por medio del profeta Elías. Dios va a proveernos siempre y cuando andemos en fe y no por vista. Filipenses capítulo 4, verso 19 nos dice que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Pero la historia no acaba aquí. Hay provisión, por supuesto. Elías se quedó allí por algún tiempo, viviendo en un aposento alto de la casa de la viuda. Y el hijo de la mujer murió más tarde de una enfermedad, y en su ira y dolor, la viuda culpa a Elías por su muerte. Asumió que Dios la estaba juzgando por su pecado. Elías clamó a Dios: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el niño fue restaurado a la vida. Cuando la mujer vio esto, dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuántas veces hemos dudado después de ver la provisión de Dios para nuestras vidas? Hemos visto las maravillas de Dios y cuando nos encontramos de nuevo en una situación difícil, de pronto volvemos a dudar. Aún en momentos de duda, Dios permanece fiel a sus promesas y al igual que como hizo con la viuda de Sarepta, Él mirará nuestra aflicción y nos va a ayudar porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué momento estaba viviendo esta mujer? ¿Qué momento estaba viviendo el pueblo de Israel? Estaban sufriendo una sequía gravísima por la cual no había alimento, y el profeta Elías fue enviado por el Señor a la casa de una mujer viuda que no era parte del pueblo de Dios. Era una mujer viuda de Sarepta de Sidón, es decir, de un lugar fuera de Israel. Estaba en la tierra de los fenicios. En los evangelios, Jesús le recordó a las personas de Nazaret de su tierra, los cuales tenían un corazón incrédulo, que Dios no había mandado al profeta Elías a la casa de ninguna mujer viuda de Israel, sino que lo envió a la casa de una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, a una mujer viuda de un pueblo considerado pagano, de un pueblo que no era parte del pueblo elegido por Dios. Lucas capítulo 4, verso 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y la parte que dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Cuando dice esto te das cuenta de que es Dios el que cerró, como solemos decir aquí en España, el grifo. Cerró la lluvia, cerró la bendición para Israel. Es decir, que Dios estaba actuando, Dios estaba enviando juicio por el mal que estaba cometiendo Acab y su esposa Jezabel. Y yo viendo la sequía que está viviendo España ahora mismo, pocas lluvias en gran parte del país, embalses, lagos, ríos secos, yo me doy cuenta, y cada vez lo tengo más claro, que Dios está enviando juicio a España. Al igual que lo hizo en los tiempos de Elías, fíjate, no llovió durante 3 años y 6 meses. Aquí en España, en diferentes zonas del país, sobre todo la zona centro, la zona de Aragón, zona de Cataluña, la zona del Levante, la zona de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Alicante, Extremadura. Esas zonas del país están secas. Si llueve no lo hace durante varios días, lo hace de poco a poco. Y uno se da cuenta de que puede ser juicio de Dios. Y Dios envió juicio a Israel por la maldad, por el pecado, por la idolatría. Míralo de esta manera, a lo mejor Dios está enviando juicio a nuestro país, a España, por ponerte un ejemplo, por el pecado de nuestros gobernantes, por nuestro propio pecado. Y el Señor nos está diciendo, ponte a cuentas, volveos a mí, y yo abriré los cielos. A lo mejor en tu país está sucediendo lo mismo. A lo mejor no con sequía,
pero sí con gobernantes que se están aprovechando del pueblo. Míralo de esa manera, a lo mejor es juicio de Dios. Vale la pena preguntarnos, ¿por qué el Señor mandó a Elías a la casa de una mujer viuda que no era de Israel? Posiblemente porque esa mujer, aunque no era parte del pueblo escogido, tenía características que quizás el Señor no encontró en nadie de su pueblo. Fe, humildad, obediencia. Estos versículos que hemos leído, nos podemos dar cuenta que esas 3 palabras permitieron que Dios obrara maravillas en la vida de esta mujer y en la de su hijo. Humildad, fe, obediencia. Esa mujer fue humilde. Y me doy cuenta que cuando leo el Antiguo y el Nuevo Testamento y se habla sobre viudas, te das cuenta que esas viudas, esas mujeres eran humildes. Esa mujer viuda fue humilde para poder servir con lo único que tenía en su casa a un siervo de Dios, sin cuestionar, sin murmurar. Esa mujer tuvo fe para creer y confiar que las palabras del profeta Elías, esas palabras que le decía, se iban a cumplir. Ella sabía que el Señor las haría realidad y la harina no iba a escasear. Esa viuda de Sarepta fue una mujer obediente. Ella no solamente creyó en las palabras de Elías, sino que las obedeció. Es decir, llevó su fe a la acción. Y a nosotros nos cuesta. A nosotros nos cuesta porque ponemos nuestra mirada, ponemos nuestra fe en las tinajas, en los recursos. Esas 3 palabras, obediencia, fe, humildad, mansedumbre, esas 3 actitudes hablan acerca del corazón de esa mujer. Esas 3 actitudes hicieron que esa mujer viera las maravillas de Dios en su vida, en la vida de su hijo. Ahora la enseñanza trasládala a tu vida. Nosotros también necesitamos esas 3 palabras: humildad, mansedumbre, fe, obediencia, para permitir que el Señor transforme nuestra vida. Necesitamos humildad. Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Necesitamos ser humildes como esta viuda, para reconocer que la palabra de Dios es superior a todo consejo humano, a toda inteligencia terrenal. También es superior a todos nuestros argumentos y opiniones. Dios no puede obrar en la vida de aquellos que se creen sabios en su propia opinión, creen que siempre tienen la razón aunque estén equivocados. Si verdaderamente queremos que Dios haga milagros, maravillas en nuestras vidas, tenemos que ser humildes para reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y esta mujer, esta viuda, era humilde. Y recibió el consejo, recibió la palabra del profeta y la llevó a la práctica. Muchas veces nosotros nos quedamos en la teoría. Nos dicen algo que es lo mejor para nosotros, nos dan una palabra de ánimo y nos dicen, ahora tienes que hacerlo tú. Y nosotros decimos, sí, amén, amén, amén. Pero solo se queda ahí, no va más allá. Nos quedamos en la teoría y la práctica, ¿dónde? Necesitamos esa humildad. Y esta viuda es un ejemplo de humildad. Esta viuda es un ejemplo de fe. Jesús dijo, Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El mundo nos dice hoy, si puedes pagar, eso nos da acceso a todo lo que el mundo natural nos puede ofrecer.
Lo que podemos pagar es lo que nuestra capacidad económica nos permite tener. El Señor nos dice, si puedes creer, eso nos da entrada a todo lo que es imposible para el mundo natural. Si podemos creer, tenemos acceso a lo extraordinario del poder de Dios. Necesitamos fe. Tenemos que creer y confiar en la palabra, en las promesas de Dios, confiar que todo lo que Él ha prometido tiene poder para hacerlo realidad en nuestra vida. Y por supuesto, necesitamos obedecer. Josué capítulo 1, verso 8, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está hablando de obediencia, de seguir los mandatos, las directrices de Dios. Tú y yo necesitamos obedecer. Si verdaderamente estamos dispuestos a creer y confiar en Dios, tenemos que estar dispuestos también a obedecer su voluntad, aunque muchas veces no la entendamos, no la comprendamos. Humildad, fe, obediencia. La semana pasada, en la serie El fruto del Espíritu, hablábamos sobre la mansedumbre, que la mansedumbre también la podemos catalogar como humildad. Esta mujer era humilde, era sencilla, era mansa, tenía fe y además era obediente. 3 palabras, 3 actitudes que tenemos que aplicar nosotros también a nuestra vida. Y entonces, si las aplicamos, veremos el poder de Dios, veremos las maravillas de Dios. Solo hay que creer, hay que tener fe. Tener fe siendo humildes y después obedientes a lo que Dios nos diga. Y esta viuda de Sarepta reunía estos 3 requisitos: fe, obediencia y humildad.